a gestionar un camión al municipio y con ese camión ir a la barranca a conseguir piedra. O alguien que le sobraba arena de alguna construcción que había hecho, la donó. O las propias plantas, pues la gente de su traspatio o algo así llevaba plantas, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy interesante yo diría, autogestión asistida. Pues suena muy colaborativo porque hablando de esta zona donde les comento, pues la gente está esperanzada a que el gobierno les resuelva todo, ¿no? A que el gobierno les dé todo, ¿no? Y más aún, aparte de que quieren que se los dé todo, hay gente que se empieza a robar las cosas, ¿no? No sé si implementas la tubería o por ejemplo el tlaloque, ellos creen que tiene un valor y se empiezan a robar las cosas, no todos, pero sí, pues hay, hay gente sin, sin escrúpulos o gente que se cree muy necesitada y que tiene derecho a vender, porque de hecho en esta zona donde les platico, han hecho parques y los han tenido que enmallar, ¿no? Incluso hasta cerrar en las noches para que, bueno, con decirte que les pusieron pasto a su campo de fútbol y se empezaron a robar el pasto, ¿no? Y ya los veías en sus casas. Entonces, sí, suena muy bonito, muy padre, muy ideal, pero ¿cómo le haces para que la gente lo valore? No lo, no lo sienta como que, pues lo trajeron para nosotros y pues se va a ver mejor en mi casa, ¿no? Como dices tú, sí es bueno ponerlo en un lugar público, pero pues no todo el tiempo se está vigilando, ¿no? Y hay veces que hasta los mismos policías pues les da miedo estar ahí porque pues hasta ellos salen pues afectados, ¿no? Entonces, yo tengo una idea de un proyecto, no sé, de esta comunidad, pero a mí me gustaría más, conocer como este tipo de comportamientos, ¿no? Y cómo se consigue la ayuda y que probablemente pues también el gobierno pues aporte ahorita que estamos con esto de las ecotecnias y todo esto, pues no sé, a mí me gustaría participar y en algo así, en algo que tengo en mente, pero es eso, o sea, no sé cómo empezar y no sé cómo llevarlo a cabo y que funcione, ¿no? Que la gente pues de alguna manera lo valore y pues también lo aproveche. Gracias. Sí, sí, la verdad es que a veces queremos hacer cosas, pero no sabemos por dónde empezar, eso sí es muy, muy cierto, y yo creo que una muy buena manera de empezar es por las motivaciones eh, personales en las cuales encuentres eco con otras personas. O sea, algo que realmente la gente quiera, ¿no? Así sean 3 personas. En este caso que les platicamos, por ejemplo, este grupo de las siempre vivas, pues ha oscilado, o sea, entre 8 y 4 personas, ¿no? Pero podríamos decir, son 5 o 6 mujeres de ahí que se lanzan ya con una motivación a generar otras cosas que involucran a toda la comunidad. Y claro que ha habido muchas, muchas trabas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que queríamos poner árboles frutales y se decidió no ponerlos también por el miedo de que pues, toda la gente nada más iba a ir a subirse a agarrar la fruta, los duraznos y las pocas frutas que sí se podían dar ahí, y entonces iban a destruir las otras plantas o no iba a haber control, ¿no? Eso sí, en todos lados sucede, pero yo creo que esta visión que luego tiene la gente de, pues sí, que me den, eh, no, va un poco peleada con la idea de cómo podemos construir, ¿no? En conjunto. Creo que por ahí es una buena manera de empezar. Sí, creo que también, bueno, gracias por compartirnos tu experiencia, Vianney. Creo que otra cuestión también
importante a considerar puede ser el qué puede detonar ese uso del agua, ¿no? Como qué le puede dar sentido para que también de alguna forma creo que se genera un proceso sí de pertenencia, ¿no? Y de cuidado, y que a veces en San Martín algunas personas también lo expresan como preocupación, ¿no? Hay mucha gente que migra, que viene y que va, y a veces es difícil, ¿no? Si, por ejemplo, en algunas fiestas del pueblo que viene gente de todos lados, como el poder transmitir como el cuidado de cierto espacio, ¿no? O mantener como la seguridad de la cisterna o incluso del parque. Y creo que también, por ejemplo, esta visión que menciona sobre los proyectos asistenciales fue algo con lo que nos enfrentamos todo el tiempo, incluso en los primeros años que estuvimos en la campaña de alfabetización y de educación, ¿no? Como el que la gente espera que le regales algo, que lleves algo para ellos, ¿no? Para los niños, para las mujeres, para todas las personas, y que de momento en que dices, no, yo no vengo a regalar nada, sino como queremos trabajar en algo en conjunto, es como, ah, bueno, pues que les vaya muy bien. Y creo que es algo que justo se va trabajando y también, o sea, regreso a cómo inicie, encuentra sentido en los propósitos. No sé, por ejemplo, tú u otras experiencias o cómo creen que el agua pueda detonar otro tipo de procesos participativos. Sí, esa es una de las preguntas que queríamos lanzarles, Andrea y yo, a ustedes, ¿no? Pensando en su contexto, así tal cual, como un poco habla Vianney, pensando en su contexto, ¿qué creen que se pueda detonar? Imagínense que de pronto sucediera lo que sucedió en San Martín y tuvieran ahí en su colonia, en su barrio, en su condominio, en su cuadra, 60,000 litros de agua y qué podría detonar eso. Piénsenlo un segundito. 5, 4, 3. No, quien quiera. No hay tampoco malas respuestas, ¿no? Es como para echar a andar un poco la imaginación aquí. Por ejemplo, también creo que es importante considerar los diferentes condiciones, ¿no? O estados del agua. Este proyecto, Gobernanza y Sustentabilidad, también trabajó en otra comunidad, pero el periodo del proyecto fue menor, que se llamó San José Corral Blanco, donde la campaña de educación estuvo en el 2015 y 2016. Y ahí en ese caso no había problemas de agua en términos de su abastecimiento, pero sí de su calidad, ¿no? Es una localidad donde cerca hay varios o algunos proyectos mineros, entonces el agua llega muy cargada de minerales y la gente lo observa y ha ido observando como ese aumento progresivo en el tiempo. Ese caso, por ejemplo, específico, sí tiene que ver con el agua, pero no en términos de cuánta agua se recibe, ¿no? O la escasez, sino la calidad y las condiciones. No sé si hay otros ejemplos, por ejemplo, o ustedes tengan otros ejemplos de en donde viven o lugares donde han trabajado o son cercanos a, donde también se pueda trabajar temas de agua, pero no solo en cuestión de justo el abastecimiento a través de un sistema para captar agua de lluvia, sino, no sé, como purificación o gestión o algo así. Sí, creo que esa pregunta puede ser más fácil, ¿no? O sea, pensemos en nuestro entorno, pensemos en nuestro lugar donde vivimos, qué problemas, qué, sí, cuál es el problema del agua, qué es lo que motiva a estar, por ejemplo, en un curso de captación de lluvia, ¿no? ¿Quién, quién, quién nos quiere comentar?
¿Podría participar? Sí, ¿Sí me escuchó? Blanca. Sí. Sí. Ok. Acabo de entrar, perdón, pero tenía clase. Viendo su contexto, dentro del proyecto que yo tengo es precisamente hacer una captación de lluvias pluviales y tratar de que precisamente el espacio donde yo estoy viviendo pues esté sustentable para esto. Mis hijas estudiaron ingeniería química y yo les preguntaba cómo poder medir la calidad del agua o cómo le podríamos hacer para que esta calidad de agua, pues de la lluvia, pues estuviera mejor para que nosotros la pudiéramos utilizar, ya sea en lavar la ropa, los trastes, quizá la mejor no para tomarla, pero de alguna manera disminuir el consumo de agua potable de lo que es la toma de agua, ¿sí? Entonces, en esa parte sí estamos trabajando. Yo soy tallerista de plomería y pues sí estoy viendo todas las posibilidades y estoy investigando sobre los filtros y todas estas cuestiones precisamente para que yo tenga una mejor calidad, ¿sí? De agua. Ya vi todo y ya me leí todo lo que han mandado en el curso. Todo está muy interesante. A mí me preocupa mucho lo de las goteras, ¿sí? Que es algo muy común y la mayoría de las personas tenemos por lo menos de una gotera, ¿sí? Ya sea en una llave de nariz, ya sea en la regadera, es más, en el WC, es una de las partes donde se generan mayor cantidad de agua desperdiciada, ¿sí? Entonces, yo he estado pensando en hacer un pequeño taller en donde precisamente se genere toda esta reparación como tal de donde se tienen las goteras más comunes, ¿sí? Entonces, pues sería como así como un proyecto, pues, a exponer en el área donde yo me, este, me desarrollo y podría ser de alguna manera, pues, contribuir, porque sí, las goteras son algo, pues, te digo, cotidiano, ¿sí? Que a veces nos dura más una gotera que tener algo compuesto, ¿sí? Y hay muchos factores, muchos factores. Una puede ser el material, la calidad, también de las llaves, que puede ser la apatía a veces o la falta de economía también para contratar a un plomero, pero resulta que ahora los plomeros, pues, que quieren ganar más que tú, y entonces por hacer un pequeño trabajo, pues te cobran un exceso, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que yo podría opinar. Eh, ¿Sí? No sé si me haya salido del contexto o no sé qué parte, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Blanca, por compartirnos. No, creo que está totalmente en el contexto, ¿no? Identificar una problemática o una cuestión en relación al agua y ver de alguna forma cómo se puede transmitir, ¿no? No sé, por ejemplo, si conoces o qué has pensado, por ejemplo, dar algún taller a algunas personas por ahí, crear material como didáctico, alguna infografía. De hecho, precisamente es crear un taller, ¿no? Ya sea presencial de hecho, yo ahorita estoy dando mis clases por línea. De hecho, les hago lo que es la exposición de las válvulas, de las mezcladoras, se las desarmo, se las monto, se las desmonto, para que ellos vean cómo las pueden reparar, qué es lo que necesitan reparar, qué es lo que necesitan comprar para hacer ese tipo de reparaciones. Entonces, nada más que esto está más enfocado para que tú tengas una autonomía económica. Entonces, sí son varios módulos en los que tú te tienes que enfocar, pero estaba viendo que la mayoría de las personas tienen una necesidad inmediata, que es la reparación de todas sus goteras o de esta falla o fuga, más bien, en alguna tubería. Entonces, yo lo que pretendo es precisamente enfocarme más y precisamente hacer
un espacio para estas personas que tienen esta necesidad inmediata de reparaciones y de las otras de hacer un taller para las personas que deseen tener una autonomía en lo que es en el ámbito de la plomería, ¿sí? Y entonces yo creo que ahí podríamos abarcar dos cosas. Sí, claro, creo que justo son o fortalece mucho las capacidades, ¿no? Como de poder transmitir también lo que sabemos y de, pues, trabajar por ello, ¿no? Al final de reunir también ciertas inquietudes o ciertas preocupaciones. No sé si alguien más quisiera, por ejemplo, compartir alguna otra experiencia o algún otro proyecto individual, inclusive, no tiene que ser como colectivo ni nada, de algún uso que se le pueda dar al agua o de cómo trabajar a partir del agua, otro tipo de procesos, ¿no? Como ya sea plomería, no sé, abastecimiento, eh, generación de otros proyectos productivos incluso. ¿Puedo participar? Sí, por favor. Sí, buenas noches, soy Pati. Bueno, en mi caso, tenemos jardín, no muy grande. Siempre hemos colectado el agua, pero de una manera rudimentaria. Sí me gustaría colectar el agua de lluvia para el uso principalmente del jardín, pero también en los sanitarios, para el aseo de ropa, de trastes, o sea, darle los mayores usos que se puedan y así evitar consumir más agua de la red potable. En realidad no pago mucho porque no, bueno, tenemos medidor, nos llega de una manera, a la vez como también la juntamos y la reciclamos, de igual incluso hasta cuando nos metemos a bañar, juntamos el agua cuando se abre a la llave, la primera agua que sale se junta en cubetas, no la dejamos que se vaya al drenaje. De esa manera también el recibo nos llega más económico, pero ya viéndolo como una cosa previsoria futuro, a lo mejor ya no para mí ni para mis hijos, sino para otras generaciones, que se cuente con ese servicio extra y también ayudar en cuanto, por aquí donde vivo no hay así inundaciones tan fuertes, al menos en estas calles, pero también así ayudaríamos a mitigar un poco las inundaciones, si muchos captáramos el agua de lluvia. Esa es mi opinión. Gracias. Yo, perdón, disculpen que vaya y venga, quién sabe qué pasa con mi internet, pero ya creo que ya lo solucioné. Pero sobre esto que decías ahora, sí creo que en nuestro caso específico fue un proyecto pensado desde la colectividad y desde la concentración, digamos, ¿no? Es decir, mucha agua en un espacio público, todos trabajando en lo mismo. Pero también está esta otra lógica, y creo que en la lógica urbana funciona mucho. Y Isla Urbana lo plantea así, ¿no? Pequeñitas, o sea, digamos que es una acción colectiva grande, pero a través de pequeñitas acciones o actividades de cada quien, ¿no? O sea, esto que dices sí me parece muy interesante. Si cada quien, quienes tienen jardín, se responsabilizan de no acabarse el agua potable para mantener sus jardines, ¿no? Durante el invierno, pues eso es bastante, ¿no? Y aporta también a estas otras cosas que dices. Creo que en el caso de utilizar, juntar agua para usarla como riego, tenemos la ventaja de que no necesitamos toda esta... sí tenemos que tener cuidado con la sanidad, pero no es tan especial como si se va a usar para cocinar o si se va a usar para bañarse, ¿no? Todo esto que decía Blanca, me parece, del análisis de la calidad del agua, porque si se va a acumular para riego es mucho más fácil, ¿no? Pues no sé si alguien más quiera comentar algo ya para cerrar y acabar en tiempo. Perdón, quiero volver a participar. Sí, por favor. Sí.
Bueno, yo tuve una experiencia no relacionada con el agua o indirectamente hace unos 4 o 5 años en una comunidad que se llama Contla, Puebla. Fuimos a hacer un ecodomo y efectivamente la gente se va motivando porque hay gente que tiene esa facilidad para motivar y van ayudando, y esas pequeñas acciones, cuando yo vi la imagen de cuando van en cadena acarreando el agua, a nosotros nos pasó, pero allá fue con una mezcla que se hacía con la misma tierra, la tierra de ese lugar, para hacer una especie como de block o tabiques. Y las mujeres, al vernos algunas agarrando la pala, los niños, los jóvenes, empiezan a sentirse motivados y a querer participar, sin necesidad de que uno les diga, oye, ¿sabes qué? Ven a ayudarme. Solitos llegan, oiga, yo puedo, oiga, yo esto. Y las ideas, porque no necesariamente de personas que hayan tenido una preparación universitaria o técnica. Hay mucha gente que tiene ideas y que en realidad a veces ni siquiera la primaria estudió. Entonces, es un conjunto de opiniones y de decisiones para hacer un proyecto. En el caso de acá, pues cada quien decidió, no, pues a mí me gustaría hacerlo así, ponerle aquí una ventana, no sé. Y al sentir que son tomados en cuenta, ya sea con una idea o con, como dicen unos, a lo mejor aportando, como en este caso que era la tierra, vamos a escarbar, ¿no? Pues que yo tengo una camioneta para traer más tierra de tal lado. Eso hace que el pequeño trabajo se vaya haciendo más sencillo. ¿Por qué? Porque son muchas manos las que estamos interviniendo. Es una experiencia que tuve muy bonita. Gracias. Sí, gracias. Creo que eso es un gran aprendizaje, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y puede funcionar, me parece un poco a manera de respuesta de lo que decía Vianney hace rato, ¿no? Cómo hacerle para motivar, cómo hacerle para que la gente se jale y piense en lo colectivo. Nos ha servido, y con esta experiencia que cuentas también se ve, nos ha servido acá ciertas personas que son motivadoras, que se pueden convertir como en líderes, en lideresas comunitarias, ¿no? Para ciertas cosas. Eso es bien importante. Siempre pensamos en los liderazgos colectivos, que no recaigan en una persona, sino en varias, pero eso es importante, porque así poco a poco se va amalgamando algo, ¿no? Y siempre valorando lo que la gente aporta. Es decir, si a mí me invitan a participar y lo que puedo aportar es solo mi fuerza para cargar o para palear esa tierra, pero yo solo puedo aportar mi camioneta. Pero si valoramos lo de todos, sí se puede construir en colectivo, pero si lo vamos desdeñando, entonces esa persona ya no va a querer participar, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, pues no sé si ya sea todo. ¿Andas por ahí, Carlos? Sí, acá andamos. Pues creo que si no hay más participaciones, también podemos ir pensando en cerrar. Y sobre todo, pues agradecer, ¿no? Sé que tenemos de pronto que hacer estas sesiones más tarde porque de por sí algunas personas no podían en otro horario, la tenemos que grabar también para que pues en el tiempo de las propias personas también puedan acceder a lo que aquí se comentó. Entonces, pues saber que esto pues lo estarán viendo más personas de las que estamos aquí y que pues eso, decías Daniel al principio, pues nos permite pensar, ¿no? En esas posibilidades que la tecnología a veces nos limita, ¿no? Porque pues mucho el encuentro pues también es bastante enriquecedor y ahorita con las tecnologías pues podemos vernos, ¿no? Personas que tal vez si no hubiese sucedido esto, pues tal vez no hubiésemos tenido la oportunidad de coincidir, ¿no? Y me agrada bastante como la participación, sobre todo como las dudas, los comentarios que surgen, ¿no? A partir de la experiencia compartida
Y creo que si eso nos va, eso, dando la posibilidad de problematizarnos dentro de nuestro propio entorno, pues qué retos vamos a enfrentar, qué problemas estamos detectando, pues este tipo de charlas o el propio espacio va cobrando todo el sentido del mundo, ¿no? Y que creo que es importante también, me quedé pensando a partir de lo que decía Andrea, pues cómo podemos ir dándole como un sentido amplio al tema de la organización y de la participación de la comunidad, ¿no? No idealizándola, ¿no? Sino viéndola con los retos que tiene, ¿no? A veces el encuentro es difícil, ¿no? Y requiere pues mucho diálogo, ¿no? En ese sentido, mucho proceso de negociación y mirar como el bienestar colectivo, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Y algo que me deja también la charla es, pues, cómo ponerle la mirada también de género, ¿no? Esos lentes al tema de la captación de agua de lluvia, ¿no? Discutíamos en la reunión pasada que no es solo digamos, la infraestructura, ¿no? No es solo como el área de captación, los tubos, ¿no? Sino es como todo eso, ¿no? Como cultural, como social que está en torno a eso y que como su charla se llama, pues justo, ¿no? Detona otras cosas, ¿no? Nos permite pensar en otras cosas, ¿no? Y bueno, si no hay algún otro comentario, pues solo agradecerles así mucho por compartir esta experiencia que creo que nos deja pues bastante para reflexionar. También a cada una y uno de los que se conectaron, pues sé que es difícil de pronto coincidir y que son esfuerzos, que ya también es fin del día, que venimos cansados, cansadas. También agradecer esa participación porque pues justo nos permite salirnos un poco de lo virtual, que solo es el entorno, la plataforma de Moodle, la información que ahí se comparte, ¿no? Lo que ahí se monta, los recursos, y podernos entablar un proceso de diálogo, ¿no? Y que así está pensado este espacio de autoformación, ¿no? De decir que no es solo lo virtual, sino la importancia de tomar estos encuentros, ¿no? Entonces, no sé si quieran, pues Andrea, Daniel, decir algo más y tal vez pensaría en que alguien del grupo pudiese por ahí, pues agradecer, ¿no? A nombre de los participantes, como agradecer. Por ahí me escribieron algunas personas que de pronto su internet o tenían otro compromiso, entonces se fueron saliendo a lo largo de la reunión, pues les mandan ahí a agradecer sobre todo por compartir la experiencia, ¿no? Pues no sé si quieran comentar algo. Y alguien, no sé, pues Vianney, Blanca, por aquí ya está Dalit también, que quieran agradecer a Andrea y a Daniel por esta charla. Pues sí, muchas gracias. Ya pinta una idea mejor a lo que nos enfrentamos y queremos hacer algo. Y pues ojalá que algún día coincidamos, no sé, a lo mejor en un proyecto, ¿no? En el que nos inviten a participar o que nosotros tengamos la iniciativa de decir, oye, ¿cómo le hago, no? Quiero hacer esto, o así, o sea, que haya ese contacto. Y pues muchas gracias y buenas noches. Sí, gracias, Vianney. Gracias, Carlos. Y gracias a todas las que están aquí. Les dejé ahí en el chat la dirección web del sitio de ADECO por si quieren darse la vuelta. Y también mi correo por si tienen más dudas o lo que sea. Pues ahí pueden comunicarse. Estaba pensando ahora, por ejemplo, que tenemos algunos... se han creado algunos materiales y cosas que a lo mejor ante esta preocupación, justo que decía Vianney, de cómo arrancar, de cómo motivar, podemos de pronto compartirlos, pero pues ahorita no los tenemos y tampoco es para alargar esto, pero si necesitan cosas, si quieren seguir viendo, dudas, lo que sea, ahí escríbanme, ya nos haremos un tiempecito para poder compartir cosas y también para que visiten el sitio de ADECO. Y de todas maneras, pues incluso luego podemos ver con Carlos si hay algún momento después, ¿no? Ya ha acabado el curso y alguien se clava más y tal, desde el mismo Pilares podemos volver a
a quedar de acuerdo para lo que sea. Digamos que lo que nos interesa es, pues, estar aquí en la chorcha. Sí, yo por último igual me gustaría agradecer a todas las personas que han participado y que están ahorita aquí y a las que tal vez nos vean en la grabación. Creo que vivimos en una ciudad y pues ya como en un mundo donde las reflexiones sobre el agua y algunas propuestas son cada vez más pertinentes, ¿no? O encuentran más eco y que creo que estos espacios son buenos, ¿no? Que nos hacen pensar en cosas individuales, pero también colectivas que podemos hacer en nuestra misma ciudad. Entonces, pues de nuevo agradecer y pues estamos en contacto también para no sé si quisieran saber igual como más del proyecto San Martín o si podemos como ser de alguna ayuda o acompañamiento en alguna cuestión. Y también para el taller de plomería de Blanca, que se oye muy bueno y que creo que es una buena propuesta. Y bueno, muchas gracias. ¿Puedo participar? No hay nadie. Okay. Bueno, pues lamentablemente yo tuve que entrar ya demasiado tarde, me perdí creo que mucho. De hecho, les voy a compartir mi correo para que puedan entrar, que será, tengo un grupo de mujeres y tengo uno mixto, entonces si desean, les comparto, se lo mando ahí por WhatsApp a Carlos para que lo pueda compartir y si gustan con todo gusto, para que nada más nos manden el correíto, nada más sería como para que ustedes conozcan un poquito de lo que yo hago, ¿sí? Ya, si más adelante hacemos el curso como esto de las reparaciones y todo esto, pues podría hacerse un poquito más grande porque a mí sí me parece muy importante estas cuestiones porque desafortunadamente el hogar es donde se desperdicia, muchísima agua, ¿sí? De hecho, una gotera, una sola gotera continua, desperdiciamos más de 20 litros por hora, ¿sí? O sea, porque también he ido a cursos donde nos dan un poquito de cultura del agua. De hecho, ahorita les comparto que hay una cuestión de los inodoros secos, ¿sí? Que es donde se desperdicia igualmente la mayor parte del agua. Entonces, o sea, hay mucha información y muchas cosas que podemos hacer. Acabo yo de ver un mensajito que decía, mientras yo haga lo que me corresponde, entonces es darle un cambio a este mundo, ¿sí? Y creo que sí es cierto, a veces hacerlo desde nuestra parte y hacer lo que nos corresponde, también eso es parte colectiva, porque estamos ayudando al medio ambiente, estamos ayudando a estas cuestiones del agua. Eh, de hecho, a mí me parece muy interesante esto de la captación del agua de lluvia, porque yo sí pienso que puedes sustentar tu casa con agua de lluvia, ¿sí? Que puede ser la mínima cantidad que tú puedes estar captando desde la toma de agua. Entonces, de hecho, esta cuestión también de los inodoros me pareció formidable. No sé, yo voy a tratar de conseguir el tema o la información y también si se las puedo compartir, pues con todo gusto, ¿sí? Pero sí, le envío mi correo y con todo gusto, para que ustedes vean todo lo que estamos considerando en este tema de plomería. Y pues muchísimas gracias. Les digo, sí, lamento mucho no haber entrado desde el principio. ¿Sí? Que estén muy Gracias, bien. Blanca. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues si no hay alguna otra participación, si igual no hay algún otro comentario, pues podríamos cerrar este encuentro. La verdad, pues agradecer nuevamente. Creo que estuvo bastante interesante. Entonces, por ahí quedará la liga, por ahí lo podremos compartir también para que pues llegue a más personas, ¿no? Sobre todo pensando que, bueno, pues estos espacios sincrónicos de pronto pues no nos permiten coincidir por nuestros propios tiempos, pero bueno, ya de manera sincrónica seguramente lo irán viendo más personas. Entonces, pues eso, ¿no? Podemos cerrar este espacio. Pues muchísimas gracias
descansen, pasen bonita noche. Me dio bastante gusto verles por este medio, escucharles y pues seguimos en comunicación. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.